Bueno, mi nombre es Diego y hoy junto a mi compañero Kevin Solano vamos a explicar el patrón de diseño Factory, en qué consiste, cuáles son sus partes y un ejemplo en Java sobre cómo aplicar este patrón de diseño. Bueno, lo primero, ¿cuál es su objetivo? Su principal objetivo es evitar el acoplamiento entre clases. Si una clase cliente, por ejemplo, crea instancias de otras clases proveedoras para trabajar con ellas, estamos relacionando estrechamente la clase cliente con las proveedoras y esto crea una dependencia. Y esta relación entre estas dos clases se llama acoplamiento. ¿Qué es el acoplamiento? De acoplamiento significa que las clases relacionadas, o sea, la cliente y la proveedora, necesitan saber detalles internos unas de otras y los cambios se propagan por si los cambios se propagan por el sistema y el sistema es posiblemente más difícil de entender. Por ello, deberemos siempre intentar que nuestras clases tengan un acoplamiento bajo. Entonces, cuanto menos se conozca la clase A sobre la clase B, menor será su acoplamiento y será mejor para nuestros proyectos. Y el método Factory, el patrón de diseño Factory, viene a evitar justamente el acoplamiento entre clases. ¿En qué consiste? Bueno, permite la creación de un subtipo de clase determinado por medio de una clase Factory. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que se crea una clase Factory la cual retornará subtipos de clases y la única que sabe la información sobre los subtipos de clases es la Factory. La cliente solo se encarga de comunicarse con la Factory y de obtener los objetos concretos que esta fábrica retorne. Entonces, esto evita el acoplamiento porque ahora el cliente no necesita saber el N objetos que vaya a crear la fábrica, sino que ahora solo se comunica con la fábrica y se encarga de obtener estos datos, estos objetos. A aclarar que casi siempre estos objetos están enmascarados detrás de un interface común entre todos los objetos que decía crear la fábrica, con la finalidad de que estos puedan variar sin afectar la forma en que el cliente interactúa con ellos dentro del factory. Y es normal que un factory de por sí pueda crear varios subtipos de una determinada interface y que todos los objetos concretos fabricados hagan una tarea similar, pero con detalles de implementación diferentes. ¿Qué necesito o cuáles son sus partes? Necesito un producto, que será, aquí tengo un diagrama UML de cómo aplicar esta técnica. Necesito un producto concreto, fábrica y fábrica concreta. Producto será mi interface. Un ejemplo puede ser un juguete. Y un producto concreto que implementa esta interface puede ser una muñeca o un carro o un avión, etcétera, un otro juguete que se pueda ocurrir. La fábrica será el interface que tendrá los métodos de retornar los tipos de lo que sea, los subtipos de las clases que necesite o de la que esté encargada esta fábrica. Y fábrica concreta será una fábrica que se encarga de retornar un producto. ¿Y qué producto puede ser? Puede ser, por ejemplo, como ya expliqué, una fábrica de juguetes. Entonces esta fábrica se encargará de retornarle a las clases clientes que accedan a ella todos los productos concretos que se desean crear en el proyecto. Mi compañero Kevin pasará un ejemplo en Java para explicar mejor cómo se implementa esto en código y que puedan apreciar también eh, cómo aplicar el método Factory, el patrón de diseño Factory en Java. Hola, mi nombre es Kevin y en este video les vengo a enseñar cómo aplicar el patrón de diseño Factory en el lenguaje de programación Python. Notarán algunas diferencias en comparación a la explicación que mi compañero Diego dio anteriormente, pero eso es porque mi compañero lo explicó basado, bueno, más que todo en Java, que es donde se utiliza mucho, pero en Python las cosas cambian un poco. Bueno, para empezar, vamos a abrir Visual Studio Code. Crearé dentro de una carpeta, vamos a crear tres archivos: automóviles.py, factory.py y main.py. Dentro de automóviles.py, bueno, yo declaré algunas clases. Por ejemplo, tenemos la clase automóvil con su respectivo constructor que tiene una marca y un estado que sirve para definir como el estado en que está el auto actualmente. Método arrancar que pone el estado en 1, arranca el auto, detener se lo pone en 0 y un método nitro. De esta clase automóvil se heredan hacia otras dos clases: automóvil deportivo, automóvil familiar. El automóvil deportivo únicamente no presenta ningún método extra. El automóvil familiar, en el caso del método nitro, este no tiene. Ok, ahora seguimos con la clase factory, que la verdad es bastante sencilla. Importamos los automóviles y ahora el factory automóvil recibe, bueno, es un método estático
que lo que recibe es el tipo de automóvil y la marca. Si el tipo es deportivo, retornamos un automóvil deportivo de esa tal marca. Si el tipo es familiar, retornamos un automóvil familiar con esa marca. Y si no es ninguno de los dos tipos, tenemos un error de tipo inválido. Ok, entonces ahora vamos a lo que sería la clase main. Por acá tenemos que importamos el factory, entonces sería auto1 es igual a factory automóvil.get automóvil deportivo Toyota, y acá sería un familiar Suzuki. En este caso recordemos que el factory automóvil con este método lo que hace es retornarnos un objeto de la clase con base a los atributos que le mandemos acá. Como aquí dice deportivo, si nos devolvemos aquí, ¿ves? Deportivo va a retornar un objeto de tipo automóvil deportivo. Por el otro lado, si dice familiar, retorna un objeto automóvil de tipo familiar. Más o menos así es como funciona el factory. Ahora tenemos un auto deportivo, otro familiar, vamos a aplicar le aplicamos nitro a los dos autos y vamos a ver qué nos tira la consola. Pues muy bien, aquí podemos ver, si quieren voy a mejor limpiar la consola y lo hago nuevamente. Aquí podemos ver que has adquirido un automóvil deportivo marca Toyota, que sería este. Has adquirido un automóvil familiar marca Suzuki, sería el segundo. Aplicando nitro auto deportivo, que sería el auto 1, y el auto familiar carece nitro. Esto lo podemos ver en las clases que mencionamos anteriormente. Aquí sería en el caso del auto deportivo, ve que sale el mensaje es adquirido cuando se construye su respectivo objeto, y también con el auto familiar. Pues eso creo que sería todo, espero me hayan entendido y muchas gracias por su atención.